ejército y un soldado. Muchas cosas se pueden decir, se puede interpretar de muchas maneras el tema, pero mientras yo oraba al Señor y le pedía al Señor que me diera esta palabra y buscando algunos ejemplos que nosotros pudiéramos utilizar, aparte de todos los ejemplos bíblicos que nosotros ahora vamos a mencionar y vamos a leer de la palabra, encontré una situación que me encantaría traer cuando fue la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam realmente se considera que Estados Unidos, es considerado que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam por una sencilla razón, o por varias razones, pero entre una de ellas, que es muy importante, el presidente Nixon, que en ese tiempo era el que estaba en la presidencia de Estados Unidos, recibió una carta de un soldado de Vietnam diciéndole que él necesitaba que hicieran una investigación exhaustiva porque había sucedido en un lugar que fue llamado o que se llamó My Lai, y que en aquel tiempo le pusieron los estadounidenses porque en el mapa que tenía trazado Estados Unidos, los lugares que debía atacar, aquel lugar estaba pintado o sombreado de color rosado, de color de rosa, y ellos le llamaban la ciudad rosada o Pink Village. Le llamaban Pink Village porque en el mapa de Estados Unidos estaba así. Y entonces este soldado de Vietnam le decía al presidente Nixon que hiciera una investigación porque lo que sucedió allí fue algo fuera de lo común y que no estaba dentro de la ética de lo que se supone que Estados Unidos hiciera dentro de una guerra, ¿no? Y entonces en aquel lugar realmente fueron muertos, no tan solo, o sea, la asignación estaba, traté de traerles un poco, pero todas las gráficas que encontré eran tan horribles, luego los pueden buscar, que preferí traerle algo como esto. Pero la asignación era llegar a Pink Village y entonces allí buscar las trampas que ellos tenían, donde realmente eran trampas que si pasabas por allí caía una persona completa. Era eliminar esas trampas y a los enemigos. Pero lo que sucedió allí fue peor que eso, porque ahora sí tengo que leer el nombre, el teniente William Coley Jr., que fue el que le dieron esta asignación, que fue el primer ejército que salió. Él tomó una decisión por su propia voluntad, sin pensar en la ética y en las normas que habían en Estados Unidos, y allí mataron a todo el mundo. En cuestión de horas, mataron a los civiles. De hecho, la historia, todo el que cuenta esta historia cuenta que había un niño que estaba sin ropa y estaba parado y en una de sus manos tenía un balazo y caía gotas de sangre en su mano, y un soldado, como lo habían enviado y le dijeron, si tú ves un niño, piensa que si no lo matas más tarde lo van a violar. Entonces lo que hicieron fue eliminar a todos los civiles, cosa que no estaba en la asignación que le tocaba para Pink Village. Eliminaron a todo el mundo, y este soldado de Vietnam le estaba pidiendo al presidente que hiciera una investigación exhaustiva porque había sido una masacre oscura y sangrienta. Y eso me lleva a pensar que ningún soldado establece un ejército dentro de otro ejército. Un soldado no establece un ejército dentro de otro ejército. Y yo quiero que tú le digas al que está a tu lado ahora mismo, aunque no lo entiendas, bienvenido al futuro. Bienvenido al futuro. Porque en estos días estábamos hablando con alguien de la iglesia y le decía a Nelson, al pastor Nelson, le decía, pastor, es que yo no creo que Dios
tiene que ver con el presidente de Estados Unidos. Dios no se mete en la política. Dios no tiene que ver con nada. Y yo quiero que tú sepas que lo que tú vives en tu casa y lo que tú practicas en tu vida y lo que tú haces todos los días está conectado con un plan que tiene que ver contigo. Los que estamos perdidos a veces somos nosotros, porque no entendemos en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero que tú sepas, aunque no vine a hablar tragedia y empecé de esta manera, yo quiero que tú sepas que nosotros estamos en un campo de batalla. Bienvenido al futuro. Estamos en un campo de batalla donde el enemigo, yo no sé si tú lo ves, no sé si tú lo puedes detectar, pero la gente cambió, los jóvenes cambiaron, todo el mundo cambió, la cosa se ve distinta, ya la gente no le importa ni una cosa ni la otra y estamos en un mundo que yo digo, Nelson, ¿qué mundo es este? Estamos en un campo de batalla y a veces no conocemos realmente la estrategia que nosotros debemos enfrentar. Y sabemos que, y decimos una y otra vez, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero bueno, allá el enemigo a quien ande buscando. Porque no conocemos las estrategias, porque no sabemos que hay un enemigo que anda por ahí, pero no sabemos qué es lo que nos toca enfrentar. Y no hay cosa peor que llegar a cosas inesperadas sin estar preparados. Sin estar preparados. Y ahora vemos como el mundo entero ataca a la iglesia. No sé si usted ve las noticias y sé que suena un poco trágica y por lo regular yo no soy así, pero es que me pusieron ese tema de un ejército y un soldado. Pero yo no sé si usted ve en las noticias cómo ahora los que están llenos de armas quieren entrar a las iglesias a disparar contra pastores y contra civiles y contra personas. Estamos en un campo de batalla. Yo no sé si en tu casa, miren, esta semana vino una persona a decirnos, yo no sé qué voy a hacer ya con mi hijo porque está deprimido, está triste, llegó a cortarse. Ya ustedes saben el tema, ya ustedes conocen, eso es muy popular ahora. Estamos en un campo de batalla y yo lo que quiero es conectarte a ti con tu diario vivir, con lo que haces en la iglesia, y quiero conectarte con el plan de Dios. Porque nuestra vida en nuestra casa, nuestro matrimonio, el trato con nuestros hijos es la práctica de lo que nosotros vamos a vivir en el futuro. Lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia tiene que ver con el futuro extraordinario, victorioso y maravilloso que nos espera a cada uno de nosotros. Pero a veces parece que lidiamos con un misterio silencioso, con un enemigo que aparentemente no hace mucho ruido. En estos días una hermana de la iglesia llegó llorando, pastora, qué difícil. Ella es hija de pastor, el esposo de ella, hijo de pastor, de hecho de acá de Nueva York, los hijos criados en la iglesia, tiene una niña y un niño que ya están en universidad. Pues la niña ahora le llegó la cabeza envuelta y ahora es musulmán. Ahora es musulmán. Porque los musulmanes tienen un plan de buscar a todos los que puedan para hacer protestas y para destruir y para gritar. Porque Satanás está gritando, pero la iglesia necesita abrir su boca porque estamos en un campo de batalla. Tenemos que abrir nuestra boca. Inmediatamente le di palabra y le conseguí libros que ella pudiera orientarse, pero está destruida. Ver a su niña todos los días y tratando de convencer a su hermanito para que también se convierta musulmán. Estamos en un campo de batalla. ¿Cuál es la estrategia? Conocemos nosotros con lo que estamos peleando, con lo que estamos lidiando. La palabra también dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne,
sino contra principados y contra potestades, que no podemos evitar, que no podemos evadir. Y tú me dirás, pastora, ¿y qué tiene que ver eso con el liderazgo? Pues yo te quiero decir que eso tiene que ver mucho, no tan solo con el liderazgo, pero con nuestra vida, con nuestras batallas, con nuestras victorias, con el Dios al que nosotros le servimos. Y nosotros debemos entender en el lugar en que estamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la estrategia, cuál es la orden de Dios, qué es lo que debemos hacer y cuál es la razón por la que nosotros nos reunimos, cuál es la razón por la que nosotros queremos servir en una iglesia, cuál es la razón por la que Dios tiene pastores en distintos lugares para hacer un trabajo específico. Porque hay un plan muy grande y tú estás incluido, aunque tú no escogiste estar incluido en ese plan. Estás ahí. Y lo interesante es que debemos conocer las estrategias que nosotros debemos liberar o librar, porque hay un enemigo, pero hay un Dios poderoso que cuenta contigo, que te levanta en el nombre poderoso de Jesús. Mire, si nosotros no estamos preparados a veces para muchas cosas, que llegó la pandemia, llegó el COVID y muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias cerraron porque no encontraban cómo lidiar con esta batalla. Y es interesante porque en el COVID, la pandemia llegó en el 2020 y en el 2021, cuando la mitad de la iglesia se había ido y ahora teníamos una iglesia prácticamente nueva, nosotros compramos 10 acres de terreno en el 2021. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre te va a mantener mirando al futuro. Dios te está entrenando a mirar al futuro, porque nos acomodamos con el día de hoy, con lo que nosotros vivimos y con lo que nosotros experimentamos y nos quedamos con eso. Pero el Señor quiere que tú mires al futuro. El futuro para el Señor es importante y no estoy hablando de que vayas a buscar la lectura de las cartas del futuro. Estoy hablando de un plan divino que hay para cada uno de nosotros y que sería lamentable que nosotros no reconociéramos el poder que tiene el Señor y la soberanía y la autoridad para hacer lo que Él quiere y lo que Él dijo que iba a hacer. Mire, las profecías que se cumplen desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis son una pura evidencia de la soberanía de Dios y del plan que Él tiene trazado. Eso sencillamente nos sirve de evidencia de que Él tiene un gran plan. Ahora yo quisiera leerte, porque fíjate que Pedro describe en la palabra en Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 al 9. Pedro describe esta situación de mirar un poco más allá, de mirar un espectro más grande, un espectro más amplio, no tan solo lo que hago yo y el yoísmo y el ego y todo lo que han hablado que ha sido maravilloso. Pedro dice allí en el Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9, dice, porque los cristianos estaban siendo perseguidos y estaban sufriendo. Y Pedro lo que les quiere decir a los cristianos es: estamos en guerra. Estamos en guerra. Yo quisiera que tú leyeras ese capítulo completo. Allí dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ahora viene la solución al problema, porque muchas veces nos quejamos de los problemas, pero también hay una solución para cada problema. Y él dice en el verso 9: resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo, y mira qué interesante, y mira cómo los proyecta un poco más allá. Dice: sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Lo que yo te quiero decir es que Casa de Fe, tú no estás sola.
Tú no estás solo. Si tú estás lidiando hoy con situaciones en el hogar, con situaciones en la familia, con situaciones en el trabajo, yo quiero que tú sepas que tú no te mires a ti solo, porque si no nos convertimos en víctimas mirando que solo a mí me pasa lo que me pasa. Pedro te está diciendo, oye, fíjate que todos los demás están pasando también por dificultades, están pasando por problemas. Pedro le dice, permanezcan firmes en la fe a pesar de lo difícil, a pesar de las dificultades. ¿Qué vamos a hacer cuando se levanten en contra de la iglesia, que ya lo están haciendo? Que le hablen a nuestros jóvenes para salirse, para dejar de creer que hay un Dios. ¿Qué va a hacer la iglesia, el ejército de Cristo, en un campo de batalla? Pedro los lleva a ese plano mayor, sabiendo que Dios desde el principio nos está llevando a un futuro, a un plano mayor. Pero a veces operamos como si fuéramos un soldado y no un ejército. El llanero solitario. El llanero solitario. En estos días estoy terminando de escribir un libro y a Esteban Fernández se le ocurre decirle, Nelson, tú tienes que escribir ese prólogo. Y es interesante porque por muchos años yo, después que me casé con Nelson, tuve la oportunidad de que Nelson me metiera un poquito ahí cantando con mis hermanas y estuve un ratito cantando con ellas, pero resulta que cuando Nelson entró a producir Las Hermanitas Rivera, ahora ya yo no era Migdalia de Las Hermanitas Rivera, yo era Migdalia, la esposa de Nelson Rodríguez. La esposa de Nelson Rodríguez. Y hay veces que uno tiene que saber cuál es la posición que le toca a uno dependiendo del tiempo y la temporada y del plan de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces estoy terminando de escribir este libro y Esteban le dice, Nelson, tú tienes que escribir el prólogo. Y Nelson escribe ese prólogo, le cogió muchísimas páginas porque él quiso decir todo lo lindo y todo lo que me ama y todo lo maravilloso. Pero dijo una frase y dijo, Migdalia, ahora es tu tiempo. Y eso me tocó. Y eso me hizo echar para atrás. Y yo le digo, no, Nelson, no es mi tiempo. Recuerda que tú y yo somos uno. Ahora es nuestro tiempo. No es el tiempo mío, es el tiempo de Dios, pero es nuestro tiempo. Yo te respaldé una vez y tú me has respaldado toda la vida también. No es el tiempo mío, porque si yo crezco, tú creces. Porque si Casa de Fe crece, tu familia crece. Porque si tú entiendes el plan que Dios tiene para ti, tu vida va a estar bien. Y ahí en el 2022, en el 2021 compramos 10 acres, Dios nos proyecta un futuro, empezamos los planes, hablamos con los arquitectos, ya empezaban a enviarnos dibujos, cuando viene, claro, el enemigo siempre tratando. Y que cada vez que yo voy al médico, los médicos me preguntan, ¿saben qué es costumbre de los médicos? ¿Quién tiene cáncer en tu familia? Ay, yo empiezo, mi tía, mi tío, el otro tío, la prima, la otra prima, mi hermana, mi otra hermana. Es un listón. Pues en el 2022 llega una noticia que tengo cáncer. Cuando el Señor ya nos había proyectado al futuro. Y nosotros tenemos una junta de asesores externos que no son de la iglesia, pastores profesionales. Y los llamamos a todos. Y todos me dijeron lo mismo. Migdalia, este no es el momento de tú rendirte. Este no es el momento de abandonarlo todo. Este es el momento de continuar haciendo lo que estás haciendo. Cuando el Señor tiene planes, siempre el enemigo quiere venir a distorsionar las cosas. Pero el Señor te está pidiendo que tú tienes que continuar, que tú debes seguir, que no te debes detener, porque cuando estamos en el campo de batalla le damos para adelante. No nos detenemos.
nos amarramos a una sola visión, nos amarramos al futuro que Dios tiene con nosotros y nosotros continuamos caminando juntos. Y es interesante porque la formación, mientras miraba el título, un ejército y un soldado, pensaba que la formación de un soldado es importante, el entrenamiento de un soldado es importante. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene ese plan de formación? Yo puedo decir que soy soldado, pero si no pertenezco a un ejército, no soy soldado. Entonces, en un ejército hay gente que da entrenamiento, hay gente que entrena, que saben para dónde vamos, que saben lo que tenemos que hacer. Mira, cuando el Señor nos dio esos 10 acres, empezamos a hacer los planos, vino el cáncer y yo dije, no. Yo me podré ir con Cristo, pero lo que Dios quiere hacer en Atlanta se tiene que continuar. Y comencé a hacer un grupo que lo llamé Casa Vida 2.0. Casa Vida 2.0. Y reuní como a 160 de las personas líderes y de los que tenían potencial. Y les dije, Casa Vida 2.0. Quizás nos tardemos 2 años en construir, no sé qué tiempo nos vamos a tardar. Lo que yo sé que el Casa Vida 2.0 puede que dure 1 año y medio, quizá 2 años, pero vamos a entrar en entrenamiento, vamos a hablarle a los líderes. Somos aproximadamente 160 y sé que al final, cuando terminemos, no va a haber esta cantidad de personas. Lo sé, porque no todos van a creer en lo que Dios ha traído para la casa. No todos van a tener la valentía de poder enfrentarse. Ha pasado 1 año y medio y exactamente ha sucedido eso. Casa Vida 2.0. Y hay un entrenamiento, hay una parte en donde Dios da visión, en donde Dios dice qué es lo que vamos a hacer. Y entonces ahora nosotros debemos entender cuál es el entrenamiento. Pero no podemos hacer como este soldado estadounidense o este teniente que Estados Unidos tenía una ética y él dijo, no, lleguen allí y ya, háganlo rápido en 4 horas y a todo el mundo. Y se acabó. No hay un ejército dentro de otro. Nosotros somos un solo ejército. Dáselo fuerte al Señor. Dale un aplauso al Señor. El apóstol Wanda, el apóstol Pablo en Puerto Rico están allí en Senda Antigua. Los pastores de Siré y Luis están aquí en Casa de Fe junto con todos ustedes. Nelson y yo estamos en Casa Vida, pero no estamos separados. Estamos en un mismo ejército. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos dentro de lo que nosotros hacemos. No podemos ver el trabajo que nosotros hacemos como uno tan pequeño, como uno tan sencillo como venir a limpiar las matas y a ponerlas brillosas. No podemos ver el trabajo tan sencillo como venir sencillamente y tocar un botón y no es eso. Se trata de algo más grande. Pedro le decía, el mundo entero está pasando por lo mismo y nosotros debemos ver cuál es el plan. Oye, permanece firme, usa el dominio propio, aguanta, resiste. Hay un plan mayor. Entonces, yo encontré, hay muchísimas cualidades que yo te puedo mencionar de un soldado. Pero yo te quiero mencionar 3 cualidades importantes. 3 cualidades importantes sobre un soldado. Yo quiero que tú sepas que tú eres un soldado. Nosotros somos soldados de Cristo. La Biblia nos habla como si nosotros fuéramos soldados y nos envía a equiparnos como un soldado, porque estamos en un campo de batalla. Cualidades importantes de un soldado. Número 1, un buen soldado se acoge a un plan y sigue instrucciones. Un buen soldado se acoge a un plan y sigue instrucciones. ¿Sabes qué? José
el de la Biblia, José, tuvo un plan extraordinario cuando le sugiere al faraón que en esos años de abundancia, que separaran, que escogiera supervisores y que separaran, la quinta parte de los cultivos de Egipto durante 7 años de abundancia y que lo almacenaran. ¿Ves que siempre hay un plan? ¿Ves que siempre debemos seguir instrucciones? Porque no es mi interés personal. Yo sé que nosotros pasamos situaciones en la casa. Hay mujeres que vienen a servir que sus esposos no les sirven al Señor. Pero hay un plan y tu esposo también está incluido. Y mientras tú le sirves al Señor, el Señor trae a tu esposo. Hay personas que hacen sacrificios para venir a hacer el trabajo de la iglesia, el trabajo que el Señor les pide. Pero yo quiero que tú sepas que el Señor no se ha olvidado de ti. Como no se ha olvidado de mí, como no se ha olvidado de todo lo que tú siembras y que todo lo que tú haces cosecha y tiene un producto. Y el mismo Salomón, cuando construye el templo, lo hace con las instrucciones que su padre David le había dado. Le había dicho, el templo se va a hacer así, así, así. Le dio los elementos. Y entonces Salomón construye, porque nosotros debemos aprender a seguir un plan y agarrarnos de unas instrucciones. Porque no somos un soldado solo, seríamos sencillamente un soldado. Y probablemente un soldado puede hacer algo, pero no es lo mismo que la empatía de toda la iglesia junta. A nombre del Señor Jesucristo, hacer grandes cosas. Y número 2, otra de las cualidades importantes de un buen soldado es que un soldado no simplemente ocupa posiciones. Un soldado no ocupa posiciones. Un soldado obedece. Obedece porque va a venir gente con necesidad. Y a lo mejor el pastor le va a pedir, oye, deja un momentito esto que está aquí y hazme el favor y haz esto que ahora llegó. Y a lo mejor no vas a estar listo, no vas a estar preparado. Por eso un buen soldado ora, ayuna, lee la palabra, busca de Dios, viene a los servicios de oración, se conecta con los pastores. Y el soldado no está por posiciones, pero un soldado obedece. Un soldado se agarra a un plan, sigue instrucciones, pero un soldado número 2 obedece. Y si yo te pregunto ahora, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Qué viene primero, la posición o la obediencia? Porque todos queremos posiciones. Todos quisieran ocupar un micrófono. Pero mire, en el principio, en el Génesis, dice la palabra que todo estaba desordenado y vacío. Pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y que Dios habló y dijo que se separen las aguas. Y se separaron las aguas. Y yo me imagino al Espíritu Santo haciendo este tipo de obras tan extraordinarias. Lo que sucede en el Génesis es un espejo de lo que debe suceder en nuestras vidas. Porque en el principio había desorden. Y hace falta autoridad para matar el desorden, para ordenar y poner orden donde hay desorden. Pero para nosotros ocupar un puesto de autoridad, nosotros necesitamos saber lo que es la obediencia. Porque yo creo que a un desobediente Dios no le va a dar las victorias más grandes de este mundo.
Pero un soldado sabe lo que es obedecer porque un día puede ser teniente. El soldado toma instrucciones. El soldado obedece porque sabe que en la obediencia hay un puesto de autoridad que probablemente nos puede tocar, que probablemente podemos llegar. Por eso el soldado obedece y se ajusta a una visión que Dios ha tenido para Casa de la Fe y que ha escogido al pastor Luis y a la pastora Desiree para impartirle esa visión y que tú puedas ser parte de ese ejército que va a hacer grandes cosas aquí en New York, aunque tú no las estés viendo ahora. Aunque no pueda ver, está obrando. Aunque no puedas ver, el Señor está obrando. Y número 3, un buen soldado comunica. Un buen soldado comunica. Y yo no te estoy diciendo que le traigas todos tus problemas y se los tires al pastor y a la pastora. Y si es cuestión de que hay que atenderlos, tendremos gente quien pueda ayudarnos a hacer el trabajo. Dios va a poner las personas. Pero mire, mi hermano, no espere, o sea, la comunicación es tan importante como que Dios nos habla y debemos escucharlo. La comunicación es tan importante que cuando anuncian ese gran evento que todos estamos esperando, mencionan los sonidos de trompeta. Y nosotros debemos escucharlo. Dios, yo quiero que tú sepas que Dios se comunica. Que Dios te habla. Que Dios te habla todos los días. Hay personas que vienen a la iglesia, como decía René, yo no escucho nada, yo no siento nada. No, hay algo en tu oído. Debe haber algo que no estás entendiendo. Debe haber un sentido espiritual que se debe despertar. Porque el buen soldado escucha, pero el buen soldado comunica también. Yo quiero leerte Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Y mira qué maravilloso nosotros podemos desarrollar este verso bíblico de Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Donde dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, que sus viudas eran desatendidas de la distribución diaria de los alimentos. En otras palabras, ellos tenían un problema y era que cuando se distribuía el alimento, las viudas eran desatendidas y ellos tenían algo justo por lo que quejarse, y de vez en cuando es bueno comunicar, pero cuando yo pienso que el que ve para quejarse también tiene la solución. Porque nosotros no podemos, nuestro trabajo no es solamente quejarnos. Tiene que haber una solución. Y si tú estás viendo el problema, es porque Dios te está poniendo a buscar la solución y comunicarla. Entonces tenían ese problema porque había desigualdad. Pero mira cómo sigue diciendo. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Ves cómo dentro de un ejército todo el mundo tiene su lugar? ¿Ves cómo el cuerpo de Cristo, unos somos brazos y otros somos piernas? Y no debemos abandonar la tarea que se nos fue asignada. Y dice, hermanos, y este es el consejo: escojan de entre ustedes a 7 hombres, y mira las características, de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón,
Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo, y los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El crecimiento de la iglesia lo trae el Señor, en la medida en que nosotros sabemos ser soldados y ser ejército. Un ejército sin soldados no es ejército, pero un soldado sin ejército no sé si se puede llamar soldado, porque no sé en qué batallón está batallando, quizás en el propio y quizás en el personal. Pero yo te quiero decir hoy que te quiero repetir que tú estás en ese plan mayor. Esto no se trata nada más de aquí, nada más de este templo de ahora, ni el que vamos a construir de aquí a 1 año o 2 años para Casa de la Fe. Esto no se trata de este tiempito de ahora. Esto se trata de que estamos en un campo de batalla y que tenemos que levantarnos, que debemos tener resiliencia, que debemos tener el aguante para poder continuar, que no nos quitemos, que podamos comunicarle, y a lo mejor lo hacemos como en forma de queja, como me decía esta persona: pastora, es que mi hijo ya se quiso quitar la vida, ya se cortó. Y nosotros empezamos a preguntarles, pero y cuéntame, ¿y antes de eso había pasado algo? Bueno, realmente él pintó todo su cuarto de negro. ¿Ves que a veces no estamos preparados para las batallas? Pintó el cuarto de negro, tenía unos cuadros como con unos demonios horribles, empezó a escuchar música, música extraña. Pero todo eso pasó y a veces no nos damos cuenta que estamos en el campo de batalla, que ya nos atacó el enemigo, pero no tenemos las herramientas, no tenemos la estrategia. Y le venimos a decir al pastor cuando ya el muchachito está, pero no comunicamos, no abrimos nuestra boca para comunicar. Y vemos que pasa algo dentro de la iglesia y bueno, allá ella, y yo, como no quiero ser bochinchera, yo no lo voy a decir. Pero sabemos que eso le está haciendo daño a la iglesia, pero no comunicamos. No vamos a donde el pastor a decirle: mira, fulana, tal líder está en las redes sociales oyendo a Bad Bunny y poniendo música. No lo decimos, nos callamos, porque no queremos ser parte de un lío cuando Dios te tiene a ti en un ejército para defender aquí a todas las almas que necesitan convertirse, a todos los jóvenes que quieren ser arrebatados por el mismo diablo para llevárselos al mundo, para creer lo que no deben creer, para creer que Dios no existe cuando hay un Dios tan poderoso. Yo quiero que tú entiendas que el rol de un ejército es tener un plan, es tener una estrategia, es tener dirección, donde todos podamos trabajar como el cuerpo, donde podamos tener sinergia para que todos sean bendecidos y para que cada soldado esté preparado. Porque el rol del soldado es estar listo cuando haya que imponer manos. Es estar listo cuando te digan: mira, tengo cáncer, necesito oración, y que no diga: ay, Dios mío, ¿será que Dios lo va a sanar? Y voy a buscar al pastor. Ponle las manos, alístate, ora la palabra, ora, ayuna, llénate de Dios, porque el soldado tiene que estar listo
para hacer lo que haya que hacer en el momento que haya que hacerlo, porque hay un mundo que se pierde, que te necesita, mientras nosotros a veces estamos ensimismados en nuestros propios planes, en los problemas que yo tengo. Y yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, porque yo los tengo también. Pero yo decido creerle a Dios. El otro día una muchacha quería hablar conmigo. Pastora, quiero hablar con usted. Y mis hijos tenían a mis nietos en un parque y me estaban esperando. Y yo le dije, voy para allá a escucharte. Le dije, Nancy, te voy a escuchar. Y aquella muchacha fue libre en ese momento. Y yo no digo que no hagas fiestas, yo no digo que no hagas party, yo no digo que no vayas al parque, yo no digo que no vayas de vacaciones. Pero cuando sea el momento de darle el frente a la guerra que nosotros enfrentamos dentro de la iglesia, no le pongas excusas a Dios. Porque pasamos problemas y queremos nuestras soluciones, pero allá, Casa de la Fe y los pastores que trabajen con los problemas. Pedro te lo dijo, eso está pasando en todo el mundo. En Hechos, ahí Lucas lo escribe y te está diciendo que la iglesia va a crecer mientras nosotros sepamos comunicar y hablar con los que Dios ha puesto para nosotros hacer el trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Nosotros como soldados, tú como soldado debes estar listo. Déjame decirte, iglesia, ya voy terminando. Un soldado es importante. Un soldado es importante, pero solo no es un ejército. Y Dios siempre describe ejércitos. Dios siempre habla del cuerpo. Dios siempre habla de unidad. Dios siempre habla de un ejército. Y Casa de la Fe, como la Senda Antigua en Puerto Rico, como Casa Vida en Atlanta. Casa de júbilo, Señor amado. Ay, Dios mío. Casa de júbilo. Ahí estamos. Somos ejércitos asignados en distintos lugares, que estamos dentro de un mismo ejército, dentro de un mismo plan, y es llevar almas al evangelio, arrebatarle al ansioso, al perdido, al que no tiene solución, arrancárselos al diablo de las manos. ¿Sabes qué? Pablo dice en 1 Corintios, lo describe como un ejército, como el cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos un rey y necesitamos entrenamiento. Y es maravilloso porque Pablo en Efesios nos insta a ponernos la armadura de Dios. El mismo Pablo en 2 de Timoteo enfatiza la disciplina que debe tener el soldado de Cristo. Y el autor de Hebreos nos dice que corramos la carrera con perseverancia. Pero te voy a llevar al futuro. Te voy a llevar ahora al futuro. Juan lo describe en Apocalipsis como los ejércitos del cielo, a los que tú y yo pertenecemos desde ahora. Pero a veces no queremos ser soldados, pero no queremos ser ejércitos. Y yo no sé a qué ejército vamos a pertenecer, pero mira cómo lo describe Pablo en Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él
las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no se ha olvidado de ti, que cuenta contigo, que te está diciendo: no te quites, habla, sigue un plan, comunica, únete, busca a alguien con quien puedas decirlo, pero no te quedes callado. Únanse de una vez y por todas, porque lo hacen por mí, te dice el Señor. En nuestro ejército Jesucristo es el mayor. Él es el capitán, Él es el rey. Y termino diciendo esto. Los pastores Luis y Desiree, el Señor los llama de la Florida. No tenían ningún motivo, ninguna razón, ni siquiera necesidad de mudarse acá. No había ninguna razón. Lo que hubo fue obediencia. Obedecieron al Señor. Dejaron la Florida, donde estaban muy bien. Dios los trajo a un lugar de entrenamiento y le ha dado un ejército que se llama Casa de la Fe. Y Casa de la Fe, soldados, este es tu lugar de entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Para que puedas disfrutar de un gran ejército que hace tiempo está haciendo bulla y hace tiempo nos está defendiendo, para que un día estemos unidos con ellos. Casa de Fe es tu lugar de entrenamiento. Y déjame decirte, es donde tú vas a ganar todas tus batallas. Claro que tienes luchas, claro que tienes batallas, claro que la juventud, etcétera, etcétera. Claro que el trabajo, etcétera, etcétera. Claro que hay muchas batallas. Pero si te enfocas en tus batallas, no se cumple cuando dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios te está llamando a ser soldado de un ejército que se llama Casa de la Fe. Tus dificultades y tus problemas, Dios las tiene en sus manos. Mientras tú luchas por el plan de Dios, Dios sigue luchando por tu casa, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia, por tus amigos, por tu trabajo. Y Dios te ha dado la victoria. Y si no lo crees, mira lo que sucedió en la cruz del Calvario, donde se derramó tanta sangre, donde Jesús allí murió, pero resucitó al tercer día. Si ese poder para ti no es suficiente para unirte a este ejército maravilloso que nos lleva a un lugar más grande y a un lugar mayor, yo no sé qué otro ejército será suficiente, pero este es el ejército al que Dios te ha llamado. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.